Desde nuestro querido Club de Amigos de la UNESCO le damos la bienvenida a este acto sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo que tanta trascendencia va a tener. Y para eso nuestro compañero Manuel va haciendo la presentación de quienes van a intervenir. Y va estas 4 intervenciones y después va a haber palabras, ¿no?, para comentar, ampliar y todas las dudas que pueden surgir. Pues un placer y vamos a ver. También si alguien por equivocación se ha traído el móvil, que por favor que lo apague o lo ponga en modo audio. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Bueno, antes de empezar también deciros que vamos a hacer una grabación, por si alguien no quiere participar, que lo sepa ahora. Hemos traído bolsas del supermercado para ponerlo en la cabeza de quien no quiera salir, con 2 agujeritos, no pasa nada. Bueno, lo primero, dar las gracias al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid por esta conferencia y por ponernos al día sobre este pacto tan grave y que es tan poco conocido. La primera que va a intervenir es Luz, psicóloga, es expresidenta del Centro de UNESCO Madrid, es presidenta de Hospitium Fraternitas, es poeta, es escritora, además una escritora comprometida, muchos de vosotros y vosotras la conocéis, y conoce mucho el mundo de los refugiados porque ha trabajado en campos de refugiados. Pues nada, Luz, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, y buenas tardes, y gracias también a todas vosotras y vosotros por vuestra presencia. Pues sí, Manuel, realmente el tema al que nos enfrentamos, hay que hacer un poquito de historia. Comienza con la mal llamada crisis de refugiados que surge a partir de la guerra de Siria. Si os acordáis, después de Siria, en el 2016, vinieron, no sé si os acordáis, en Madrid gobernaba Manuela Carmena y teníamos un bienvenidos refugiados. Y entonces, bueno, empezaron a venir muchos refugiados, fundamentalmente de las dos guerras, que se habían provocado anteriormente, sirios, afganos, etc. Y Europa se asusta. Europa, la valiente Europa, se asusta y se blinda. Y empieza a decidir, pasando de los reglamentos que había, de las leyes que habían consolidado los derechos humanos durante el siglo XX, empieza a pasar de todos ellos y empieza a cambiar su política de migración. De tal manera que en Grecia se crean los tres, en cada una. Yo conozco Samos, Chios y Lesbos, donde más estuve viviendo, además durante mucho tiempo fue en Lesbos. Se crean los campos de refugiados de Lesbos, que son los que han servido de inspiración, de prueba de lo que ahora nos enfrentamos. El nuevo pacto europeo de migración y auxilio. De migración y asilo. En ese momento, en el que estamos hablando de 2016, se da a Grecia y a Turquía una cantidad de dinero tremenda. Fueron, si la memoria no me falla, 9 y 6.000 millones de euros para convertirse en esas fronteras por las que migrantes, refugiados, refugiadas no entraran a Europa. Es decir, el objetivo que tiene Europa es impedir que refugiados y refugiadas entren. Se saltan la Declaración Universal de Derechos Humanos, se saltan la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos de la Unión Europea, la Carta de los Derechos, y luego veremos por qué, de los niños y de la infancia. Da igual. Todo eso se volatiliza, todo eso pasa a un segundo término. Y pasa a segundo término, también, de tal manera que hoy prácticamente son inexistentes, los presupuestos ligados al desarrollo de los pueblos. Es
decir, antes del 2016 se consideraba que la paz iba a venir y el hacer que la gente no saliera de sus lugares de nacimiento iba a estar ligado al desarrollo económico, social, político de los pueblos. Ahora ya no. Ahora ya no. Porque los presupuestos de la Unión Europea se destinan básicamente, y además independiente del nivel de cumplimiento de los derechos humanos de los países que se convierten en fronteras externas. Es decir, los presupuestos se les va a dar a aquellos países que más esfuerzo hacen para evitar que migrantes y refugiados entren en Europa. Claro, ahí empezamos a encontrarnos en una situación, como os digo, pues terrible, ¿no? Terrible. O sea, la experiencia de Lesbos lo tengo todo recogido en todos los... infinidad de artículos, porque casi era uno diario, de todas las aberraciones que ahí estaban ocurriendo. Los que estábamos allí viviendo en aquella época dijimos, esto va a traer consecuencias, esto no solamente va a ocurrir, o aquí no va a quedar un hecho aislado. Efectivamente ocurrieron consecuencias. En el 2020, Grecia... No sé si os acordáis, porque se incendió el campo de Moria, ¿os acordáis de aquellos sucesos de enero? Yo entonces estaba allí todavía. Bueno, pues se quema el campo de Moria y se hace la primera macro cárcel, donde ya no pueden salir de ella, donde quedan encerrados, todos, hombres, mujeres, niños, niñas, da igual, quedan encerrados en una macro cárcel, absolutamente golpeada continuamente por el viento. Las imágenes de aquella época, si las podéis ver en internet, son espectaculares, o sea, son escalofriantes. Se crean las primeras macrocárceles. Hoy la construcción de macrocárceles queda recogida en el nuevo pacto de migración y asilo, en el PEMA que llamamos. De hecho, Italia está construyendo una macrocárcel en Libia, en terreno libio. Se externalizan las fronteras, se desmantelan, se construyen, como os digo, las cárceles y esto va a tener distintas consecuencias. La primera consecuencia, como os he comentado, es el olvido de lo que había sido la guía de Europa, el nuevo modelo que Europa quiso empezar a construir, que realmente venía construyendo desde la Ilustración del siglo XVIII, la Europa de la Ilustración, que se basaba en tres grandes principios, que eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esa Europa, con el PEMA, prácticamente queda también abolida. Una segunda consecuencia, ya os he comentado, es el cambio de los presupuestos destinados a cooperación a los presupuestos destinados a aquellos países, independientemente de que cumplan o no los derechos humanos, de que sean respetuosos, da lo mismo, pero son los que más van a castigar y más medidas coercitivas y represivas van a poner para la entrada para que se entren en España. Perdón, en España, en Europa, y en Europa en general, en España en concreto, porque evidentemente España es agente activo de toda esta monstruosidad. Se pone precio a los seres humanos. Se pone precio a los seres humanos y además el principio de igualdad también desaparece, porque habrá personas que sean objeto de asilo y otras que no, independiente de su condición, independiente de que sean perseguidos o no. De hecho, va a haber colectivos como las mujeres, muchas mujeres obligadas a matrimonios tempranos, por algo por el que tanto hemos y estamos peleando aquí, ¿no? Obligadas al colectivo LGTBI, etcétera. Estos países es decir, hay una serie de países que van a ser considerados seguros. Poblaciones de esos países no van a tener derecho a protección ni a petición de asilo, porque vienen de países seguros. El nuevo pacto se compone de 5 reglamentos que no son independientes, que aunque son 5, cada uno tiene su propio nombre, están profundamente interrelacionados. Y los 5 están destinados a 2 cuestiones: el que entren
y el que cuando ya estén adentro, es decir, medidas disuasorias para que entre, y el que una vez hayan entrado, pues, fijaos que hasta el punto 1 de los reglamentos es el Eurodac. Y estando yo en Grecia, recogíamos cuando llegaban los barcos, ¿no? Los cayucos, las pateras, probablemente eran pateras, no eran cayucos, hay una diferencia entre ellas, por la noche, antes de que el Frontex, ¿sabes lo que es el Frontex? Antes de que el Frontex llegara, les estábamos esperando en la playa. Sabíamos que nos jugábamos porque podíamos ser acusados, de hecho hubo gente que fue acusada de tráfico de personas, no de trata de personas, es diferente, de tráfico de personas. Bien, hoy, por este reglamento, el Eurodac, a las personas que con un sentido de solidaridad, con un sentido de fraternidad, quieren ayudar, quieren estar al lado de migrantes, hombres, mujeres, de personas peticiones de asilo, podemos ser acusadas de terroristas. Porque vamos a impedir el normal desarrollo ciudadano del país. Esos 5 reglamentos son la gestión de asilo. Yo os digo que están profundamente interrelacionados, y los dos con ese objetivo, el evitar y el controlar. La gestión de asilo e inmigración, el control, ahora después ellos hablan... ¿Un minuto? Sí, es que él es el control de fronteras y va a ser como muy rígido, porque lo importante aquí... El control previo de entradas, los procedimientos para evitar todo esto, las situaciones de crisis y fuerzas también tremendo, pero bueno, espero que mis compañeros os hablen de ello, y ya que yo me quedo sin el que ya os he comentado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, termino con unas palabras que por el poco tiempo que ya me queda. ¿Por qué nos oponemos? ¿Por qué estamos haciendo estos actos? Pues nos oponemos por varias cosas. Porque la Europa del capitalismo salvaje, del capitalismo de la globalización, es responsable de todas estas situaciones. No son ni los que salen pidiendo auxilio y protección, ni son migrantes. Es la propia Europa la directamente responsable de que esta situación exista, por lo que os he dicho al principio, cuanto a la inversión. Porque realmente nos creemos la solidaridad, la fraternidad, la igualdad y la libertad. Y por último, porque no queremos tener las manos o la conciencia, que para el caso es lo mismo, cubiertas de sangre porque seamos indiferentes. La indiferencia produce cómplices, nos hace cómplices. Y con esto, bueno, pues, detrás de cada hombre y mujer hay un pequeño dictador, y hoy me ha tocado a mí. Muchísimas gracias, Luz. Nos has hecho ver que Europa es una cobarde, lo ha sido siempre, pero más ahora, que no hemos conseguido la libertad y la igualdad ni la fraternidad, pero la poca que teníamos la estamos perdiendo. Y bueno, tendremos que ser pequeños terroristas y luchar porque todos los seres humanos tienen derecho a moverse libremente por el planeta. Bueno, y ahora voy a dar la bienvenida a Ana Isabel. Es portavoz estatal de la Sociedad Civil contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es activista en derechos humanos, en migración, asilo y fronteras desde 2016. Pues tiene la palabra. Yo hablo con miedo, me voy a poner el cronómetro porque no quiero que me den esos sustos. Cronómetro en marcha, control de fronteras, cronómetro en marcha. Muchas gracias a las personas que habéis venido, porque si no lo que estamos intentando hacer desde esta parte no tendría sentido sin vosotras. Muchísimas gracias a toda la parte de la organización por hacer que la verdad sobre el pacto llegue hasta Madrid. Muchísimas gracias a los compañeros de mesa, a los cuales admiro, y para mí es un privilegio estar sentada casi al lado. Ahora mismo quito a Luz y me siento yo ahí. Yo me voy a intentar centrar en lo que es el contenido. Llevamos 9 meses, un grupo de personas de todo el territorio español, estudiando los expedientes. Es increíble que lo que vamos a contar esta tarde, de lo que vais a ser conocedores,
no se esté hablando en el ámbito político afín, ni desde las grandes entidades, ni corren ríos de tinta. Esto lo hemos descubierto 4 personas, hemos empezado a contárnoslo una a otra y nos hemos ido autoorganizando, y como hemos tenido un método mediático sin precedentes ante esa escasez, es que solo gritas cuando habla tu madre, ante esa escasez de plataformas para llegar a todas, hemos decidido trabajar como hace muchísimos años, yendo puerta a puerta a contarlo. Por eso no me queda voz. Estamos haciendo un tour por todos los municipios del territorio español, porque todas vosotras tenéis un derecho también, que no viene reconocido en ningún sitio, pero los derechos no hace falta ni que nos los reconozcan para que sean nuestros. Y es el derecho a la verdad. Una vez seáis conocedoras de la verdad, entonces seréis libres de decidir qué es lo que queréis hacer. Pero si no, no seréis libres para ello. ¿Para abajo? Vale. No voy a intentar no contextualizar mucho, porque además, bueno, veo un poco el perfil de los asistentes y veo que sois formados. Eso no me podéis decir que no. Y no voy a contextualizar mucho de dónde viene el derecho a asilo. Es uno de los derechos que más sangre humana lleva tras él, ¿vale? 100 millones de personas tuvieron que morir de la manera más atroz para que en 1951 se recogiera. El pacto, decimos que es histórico, sin precedentes, y esta vez no es una manera de hablar. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace justo este 10 de diciembre, 75 años, es la primera vez, no que se quiera vulnerar, porque los derechos es una cosa como una alfombra para pisotearla, no, es la primera vez que quieren legalizar las vulneraciones, financiarlas. Ahora mismo, cuando se vulneran derechos, tenemos derecho a lucha, defensor del pueblo, vamos a tribunales. Pero ¿qué va a pasar cuando todo esto sea legal? ¿Qué vamos a hacer entonces las personas? ¿Creéis de verdad que entonces podemos luchar cuando esto sea firme? Llevamos años luchando contra la ley de extranjería, contra la ley Mordaza, ¿y qué hemos conseguido? Hay que tener esperanza, pero ser realista. Y vamos a intentar prevenir que esto se haga una realidad. Estos son realmente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, se compone de 14 expedientes. 5, lo que son llamados el corazón del pacto, se han acordado entre junio y diciembre, que por eso en diciembre oísteis campanas. ¿Ya tenemos pacto? No, aún no lo tenemos, por eso estamos aquí todas. Y son de carácter legislativo. Luego tenemos 9 más, que son de carácter no legislativos. El Pacto Europeo de Migración y Asilo no es ley por se, es fuente de ley. Cuando el pacto, que se va a votar el 11 de abril, si no conseguimos entre todas pararlo, será vinculante para todos los Estados miembros. Es de obligatorio cumplimiento. El 11 de abril, si esto tiene la mayoría simple, los Estados miembros tendrán más o menos una media de 2 años y medio para crear decretos, leyes, reglamentos para desarrollar y aplicar. Bruselas ya ha dicho que ya tiene el paquete preparado para junio. Bruselas sigue pensando que no vamos a conseguir pararlo. Pero yo quiero seguir pensando, porque os veo la cara cuando hablo, que vamos a poder pararlo. O por lo menos una cosa es segura, que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Vale, voy a hablar solo de algunos reglamentos, porque 14 reglamentos este hombre a mí no me va a dejar de saber. Pero tenemos toda la información que hemos ido redactando durante 9 meses, muchas compañeras, de manera totalmente altruista. Lo ponemos a total disposición de cualquier persona que lo requiera. Va sin PDF, sin autorías y sin logo. Es un trabajo de muchas para todas, porque esto es cosa de todas, por más que se llame de migración y asilo. Vale, hasta ahora, ¿vale? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Cualquier persona que reúna los requisitos que dice la Declaración Universal, la Convención de Ginebra, que sea perseguido, no solamente por guerra, catástrofe natural, minoría étnica, religiosa, opinión política,
bla 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 bla, también colectivo LGTBI, que no puedan vivir en libertad o su vida o integridad física corra peligro por identidad o orientación sexual, matrimonio no temprano, infantil, vamos a decir las cosas bien claritas y sin miedo, niñas obligadas a casarse, matrimonios forzosos, hace muy poquito un tribunal europeo admitió la violencia de género como motivo de asilo, ablación ya es que no sé hablar, es que hablo mucho, entonces, bueno, pero me entendéis, ¿vale? Entonces todo esto, hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de abril, te permitía, tú tenías derecho a vivir en libertad y con garantías y podías solicitar protección internacional. ¿Qué va a pasar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no conseguimos pararlo? La Comisión Europea, no, esto lo ha hecho el Consejo Europeo ha realizado un listado de países que ha denominado seguros, pero allí no se van a vivir, siendo cierto de ciertos colectivos. Total, que si llega un grupo de personas a frontera y el pacto se aplica en las 3 fronteras, terrestre, aeropuertos y rescate marítimo es peor porque tiene un reglamento de screening dedicado para él especialmente, y además todo lo que voy a contar se aplica a toda persona, niño y niña hasta los 6 años de edad. Vale, tú llegas a frontera, aunque puedas demostrar que tu vida corre peligro, si eres de un país denominado seguro, devolución en caliente, violenta a niñas y niños de hasta 6 años de manera legal. Esto es lo que Europa quiere dibujar. Luego, es que me quedan 3 minutos, luego está realizando otro listado de países que se llama proxy inferior al 20%. Quiere decir países con una tasa de aprobación inferior al 20%, cuando España da de media un 10%, es decir, todos los países que por ruta pidan asilo aquí están condenados. Estas personas, familias, niños y niñas hasta 6 años de edad, que puedan pedir asilo por ser de este listado, pero sean de proxy inferior al 20%, se estudiará su solicitud en lo que han denominado procedimiento acelerado, ¿vale? Este procedimiento acelerado, este estudio de solicitud, incluido niñas y niñas de hasta 6 años, se estudiará en centros de régimen cerrado, macrocárceles, fuera de suelo europeo, fuera de las fronteras. Para que no lo veamos, como lo que no vemos parece que no nos afecta, pues habrán pensado, pues vamos a darle. De hecho, lo que ha dicho un poco la compañera, Italia en estos momentos está en avanzada construcción de 2 macrocárceles para 30.000 personas en suelo albano, porque Albania quiere entrar a la Unión Europea y el precio es que construya campos de cárceles. Entonces, es todo un experimento, van a dibujar una nueva realidad. Estas macrocárceles, aunque esté en suelo albano, será de jurisdicción italiana. Ahí va a entrar quien Italia diga, por más que esté en Albania. Vale. Luego, que no perteneces a ninguno de esos listados. Si tú tienes el derecho a pedir protección, el Estado tiene la obligación de protegerte. Con el pacto ya no. Yo pago 20.000 euros y no tengo obligación de estudiar tu solicitud de asilo. Lo que decía la compañera, la Unión Europea ha puesto precio a la vida humana, 20.000 euros. ¿Y qué van a hacer con estos 20.000 euros? Una nueva realidad. La Unión Europea va a crear una comisión hasta ahora inexistente para gestionar este dinero que será invertido en fronteras, deportaciones, aplicar reglamento de screening, etc. Se me acabó el tiempo. Vale. No. Voy súper rápida. Entonces, oiréis en los medios a vuestros políticos y a los que no consideramos nuestros, pero que ahí están, hablar de que el Pacto Europeo va a aplicar el principio de solidaridad. Ahí tenéis la solidaridad, que las deportaciones ahora se pagan con del bote común de los 20.000 euros. Voy a ver qué más súper importante me queda. Se está ampliando el listado de países de externalización de fronteras. Ayer justamente se ha acordado ya con Egipto unos paquetes millonarios de millones de euros y por eso este domingo se va a volver a hablar de un alto el fuego también en Egipto. ¿Por qué? Porque en el momento, claro, pero se habla en Egipto. La cumbre, sí, claro. Pero es que se va a hablar también en Egipto, el que ha decidido recoger ese dinero. ¿Por qué va a pasar esto ahora? Porque ahora ya tenemos un país nuevo
frontera externa, que se va a encargar de que los palestinos se pudran en el desierto de Sinaí durante décadas y décadas, y ya tenemos otro escenario como el Sáhara y todos esos que conocemos. Las grandes ONGs estarán ahí enquistadas cobrando millones de euros y por eso igual no reclaman tanto. ¿Qué pasaría con el reglamento de crisis y fuerza mayor? Si hay un éxodo masivo de personas que vienen de un estado no reconocido, vaya, voy a sonar campanas para el mismo lado, y que influyen actores políticos. Se puede considerar que la intención de que esa llegada de éxodo de personas sea considerada que puede desestabilizar al Estado miembro receptor o a la Unión Europea en su conjunto y por tanto considerarlo, o sea, decretar un nuevo Estado que se llamará Estado de crisis y fuerza mayor. El Estado miembro lo solicita, la Comisión Europea acepta. Si esto se declara, y lo van a pedir muchas veces, en este reglamento se habla de las personas migrantes, familias incluidas, en lenguaje militar y de guerra. Esas personas, familias, niños y niñas, serán consideradas amenaza híbrida. Y utilizan el término amenaza híbrida porque hasta ahora una amenaza militar en frontera es un caza no autorizado, un tanque. Por eso, como tienen piernas, pues amenaza híbrida. Y van a tratar a personas que escapan de la guerra y del genocidio en términos militares y de guerra. Y esto se extrapolará a movimientos poblacionales que quieran apoyar a ese éxodo. Vaya, vale. Y esto, y acabo. Dicen, el objetivo de la Unión Europea es que no entren. No, señores, quieren que entren, pero quieren que entren a la carta. A partir de 2026, oficialmente Europa se empieza a envejecer. Vamos a decirlo en otras palabras, los blancos no hemos tenido lo suficientemente hijitos como para sostener el sistema actual. Necesitamos esclavos. Entonces, porque con el permiso único será la única manera de regularizar a una persona. Este permiso único de trabajo y residencia se pedirá en países en tránsito como Libia. Es decir, en Libia tengo ahí una masa, porque así lo tratan, de carne humana. Hay una empresa en Europa que necesita 250.000 obreros. Las personas en tránsito en Libia podrán solicitar permiso único. Vendrán aquí a trabajar y a los 3 meses de acabarse el contrato a Libia otra vez. Pero no os pasa nada porque podrán venir. Y en el reglamento de tarjeta azul llega a utilizarse, porque aquí es para personas migrantes cualificados con estudios, para cubrir cosas que por los blanquitos no podamos o no queramos. En tarjeta azul, en el expediente de la tarjeta azul, se llega a utilizar la terminología migrante de alto standing. Es decir, si antes nos preocupaba la provocación de conflictos bélicos armados y guerras para la compraventa de armas, que sepáis que ahora se van a provocar guerras, porque las guerras se provocan, para provocar esclavos, porque no queremos migrantes, queremos esclavos. Y eso es lo que es realmente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Que las retóricas del ámbito político no nos hagan creer otra cosa. Y el que tenga dudas que me pregunte, que me he leído junto con la compañera y la compañera casi los 14 expedientes que nos sangran los ojos. Y ya, porque me he pasado 4 minutos. ¡Oh! ¡Ay, no! Yo tenía 20. ¡Que me quedan 6! ¡Espérense! ¡Que me quedan 6 minutos! Bueno, a ver, realmente, pensando que tenía menos tiempo, he condensado lo más importante. Lo más importante está dicho, ¿vale? El Pacto Europeo de Migración y Asilo es muy duro. Es algo sin precedentes. Es muy peligroso, porque cuando algo puede ocurrir por primera vez, ese término, primera vez, es la primera vez que la Unión Europea pretende arrancar la universalidad de un derecho de los 30 reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando decimos primera vez, quiere decir que vamos a permitir que se cree un precedente. Y cuando se crea un precedente, que el resto de derechos humanos caigan en cascada, va a ser cuestión de tiempo. Me preguntan a veces, ¿esto no nos afecta a nosotras? Sí que nos afecta, pero aunque no nos afectara de manera directa, que no es el caso, desde luego, a mí, una Europa que construyen cárceles para niños y niñas que han escapado de la guerra, no me representa y la pienso combatir. Y esto es una invitación a que todas las personas que sientan en la tripa esta tarde lo mismo que siento yo,
lo hagan junto a nosotras. Y luego os convoco a las barricadas cuando acaben mis compañeros. Os regalo 5 minutos para el público luego. Da gusto, me lo has hecho muy Es que yo soy muy fácil. obediente. Decir solo, quiero añadir una cosa que es muy... Fijaos que el tema de los esclavos y esclavas ya está, lo tenemos en Huelva, lo tenemos en Cádiz, lo tenemos en los campos de freseras. No viene al caso seguir hablando, pero ya está, ya lo tenemos, está aquí. En Almería. Bueno, tenemos que luchar, esto no se Por hay que supuesto. pararlo. Luego Y ade- cuento cómo, que tengo la llave. Exacto, y además hay que soñar, Pues sí. y entonces soñando se construye el mundo, si no hubiéramos, todavía estaríamos en las cavernas, con lo cual lo pararemos. ¡Ahí aplaudo yo! Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Seligné, no sé si lo he dicho bien. Es una activista social, un político senegalés, nacionalizado español, elegido diputado autonómico por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023. Es el actual secretario de Antirracismo de Podemos. Pues tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Por cuántos minutos, por favor? Tienes 15. Yo te aviso 2 minutos antes. Perfecto, ya lo tengo. Que nada, muchísimas gracias y buenas tardes a todos por el interés por este tema, que es un tema capital que toca hablar seriamente. Pues algunos dicen que no cabemos todos aquí, otros dicen que es una invasión, otros dicen que Europa no puede acoger toda la miseria del mundo. Pero me pregunto, este pacto del que estamos hablando, ¿acaso no está pasando desde muchísimos años? Porque cada año, pues miles y miles de personas se quedan en el mar Mediterráneo. Las políticas que siguen llevando a cabo desde hace tiempo ya estaban matando a gente. Esto sí acaba de llegar sobre el papel y endurecido, porque meten a niños en muchas situaciones muy vulnerables. Europa ha apostado por una política más cruel todavía para impedir que lleguen esta gente. Eso es el resultado del fracaso. Es el fracaso de un sistema, desde los países de origen hasta los países de destino. Es todo un fracaso de una política, una mentira política que Europa ha llevado desde un montón de años. No hace falta ir muy lejos desde la historia de la esclavitud y tal, pero Europa siempre ha ido a hacer creer a la gente que Europa es lo mejor. Y viviendo de otros países, porque no tenemos de todo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué pasa eso? Esa es la pregunta. Porque muchísima gente está viniendo a abordar el tema de la inmigración y el tema del asilo de otra forma, que no es el forma que Europa lo quiere abordar, porque Europa pues usa la excusa de seguridad ahora, porque todo ha fracasado, todo han sido mentiras. Ahora lo que quiere hacer creer a la gente es como un tema de seguridad. Necesitamos seguridad, como si la gente que viene aquí vienen a matar a los demás, y no es verdad. Porque la gente que ha venido desde los años del boom de las pateras, por ejemplo, desde 2006 hasta ahora, están aquí, y pues la población ha absorbido esta parte. Estamos, yo formo parte de estas llegadas, y un montón más. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Europa, vivimos aquí en Europa. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero lo que está pasando, Europa quiere protegerse porque sabe que ha destrozado otros países. Es donde hay que tocar, es que ha destrozado países. ¿Qué ha hecho? Sus políticas. Ha ido, pues llegando ahí, pues más y más y más han intentado entrar más, tener más presencia, aparte de Francia, que desde siglos sigue explotando a los países africanos, y ahora va a perder África. Y esa parte es una parte de la historia muchas veces que no tocamos.
Y es lo que ha hecho que la gente entre por todas las fronteras europeas, porque la gente no se va a quedar ahí en guerra, ni se van a quedar ahí para morirse de hambre. Yo creo que mi compa, el hermano, sabe mucho más del tema político y geográfico de África, luego nos contará nos hablará más de este tema porque es muy experto en eso. Y eso es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, y además, pues para que no llegara la gente, Europa ha ido haciendo otra política desde años, apoyando a los gobiernos en políticas de contención. Y eso tampoco ha funcionado. Ha sido contención y represión a los pueblos. Porque según va creciendo la explotación, la gente sigue pobre y quiere salir. Y problemas en sus mismos países. Y hemos visto el documental que ha hecho Por Causa y Al Jazeera, por ejemplo, en Senegal. Lo que los europeos ayudaban a países como Senegal para el tema de la migración irregular es lo que usaron en las protestas. Y eso les da vergüenza. No se quiere hablar, pero es este material, es este sistema que han usado contra el mismo pueblo, estas represiones. Y eso son factores que hacen que la gente sale a migrar. Sale a migrar mientras Europa iba usando a Marruecos, iba usando a Libia y a todos estos países para contener a esta masa que venía a Europa. Y eso también ha fracasado, porque hay un problema político con Marruecos. Y Marruecos, cuando quiere, deja entrar gente. Cuando quiere, cierra la frontera. Hay que sacar pasta. Últimamente han dado mucho dinero a Mauritania, porque en Senegal la cosa ha explotado. Nadie puede contener las pateras. Lo dejan y van a Mauritania para darle dinero para que los senegaleses no lleguen. Libia hemos visto cómo está. Hubo una guerra, la guerra no ha servido de nada porque era para vender sus armas. Y ahora Libia no es un país gobernado. Ahí hay mafias, hay de todo. Hay una esclavitud brutal y la gente sale de Libia para entrar en Italia. Italia quiere cerrar la puerta, tuvo problemas con Francia porque Italia denunció lo que está haciendo Francia en África y dijo claramente que es lo que hace que la gente llegue a Europa y tiene que parar. Hubo un conflicto, pues han resuelto su conflicto, ahora es como vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar frenar lo que es la migración, lo que es esta masa de gente que está llegando. Llegan a querer ponerlo, digo, sobre el papel, es como vamos a endurecer todo eso para que la gente no llegue, porque les da vergüenza esta cantidad de gente que muere en las fronteras. Ahora lo que quieren es que pase en otros países, como lo que pasó en Melilla, porque si hablamos de esta violencia y de esta crueldad, pues podemos, por ejemplo, decir lo que pasó en Tarajal. El 6 de febrero, lo que pasó en Tarajal fue podemos decirlo, porque es como ayudas a gente que nada, les disparas. ¿Quién les ha matado? Y nadie, dice el fiscal. Por eso este silencio, esta complicidad, hace que cada año mueren más gente. Hemos visto lo de Cutro en Italia, la cantidad de gente que murió en la orilla. Hemos visto lo del Mar Jónico, que fue en Grecia, la cantidad de gente que murió en un barco porque no les querían ayudar. Toda esta gente hundida. ¿Por qué? Porque no son blancos, no son europeos. Y lo de Melilla, si realmente Europa presume de derechos humanos y en sus fronteras matan a tanta gente, yo creo que Europa debería de señalar esto, de que eso no puede pasar y perseguir a Marruecos, decirle que esto es una matanza. Pero sí, aquí nuestro presidente aplaudió y dijo que bien resuelto. Así que esta crueldad y esta política de migración cruel ya lo llevaban tiempo haciendo. Y ahora mismo es que no tienen vergüenza de decir, mira, lo ponemos sobre el papel, vamos a impedir que la gente no llegue. Y esta política que es, cruel, la están aplicando también aquí, que no nos engañemos. Porque si aquí, hoy, hablamos de citas de asilo, es como un doble rasero. Porque vimos una crisis hace poco, una crisis bélica. Llegó gente, se ha vivido todo. En una semana máximo tienes todo.
pero porque a los demás que vienen no pueden ni conseguir una cita, por lo menos para estar delante de un funcionario que te haga una entrevista y saber si realmente mereces tener el asilo o no lo mereces. Pero es que no vas a tener cita. Es como, a ver, aquí algo pasa, un doble rasero. Unos sí, otros no. Es como, a ver, ¿qué está pasando? Es que dentro de todo eso hay que señalar que hay un racismo brutal, una negrofobia brutal. Todo eso que hablamos no lo hacen a ninguna otra gente, solo lo hacen por la frontera sur. Los africanos nos invaden. África es pobre, los africanos llegan. ¿Cómo hacemos? Eso es el tema. Es que dentro de eso hay esta negrofobia que muchas veces nos señalamos. Si lo digo con rabia. Lo digo con rabia porque es lo que pasa y lo que quieren maquillar. Y no es una cosa que se pueda maquillar. Porque los ucranianos vienen de un país que está en guerra. Los sudaneses que mataron en Marruecos sí que vienen también en un país en guerra que nadie dice. Congo en guerra. Mali, ¿cuántos años lleva en guerra? Y toda esta gente pues no les quieren dar el asilo. Hay preferencia de unos y otros no. Es una política que se sigue, que se lleva tiempo aplicando hasta fecha de hoy. Por eso, yo a veces si dicen el pacto migratorio europeo, digo, ¿de qué pacto? ¿Qué cosa nueva ahora nos trae? No es algo nuevo, es algo que quieren poner sobre un papel para poder aplicarlo. Aplicarlo, sí, por decir, no estamos aplicando la ley, pero eso ya llevan años aplicando. Toca pensar, toca pues unirse, toca frenarlo, porque lo que me toca a mí, yo creo que le toca a todo el mundo. Y es esta mentalidad que muchas veces nos falta. Muchas veces la pregunta, pues nos quedamos con el confort de a mí no me toca, mientras hay una esclavitud. Yo como bien, como verduras, como el pescado, no me importa de dónde venga. Me importa comer bien, me importa pues mi vida, pero no me importa a los demás. Y yo siempre lo he dicho, lo que le duele y le toca a los otros, tenemos que pensar, si no, tarde o temprano llega. Y el ejemplo claro, por ejemplo, era COVID. ¿Dónde salió el COVID? Aquí cuánta gente ha muerto por esta COVID. Y eso es un tema que es realmente serio y debemos de poner encima de la mesa. La deshumanización de las personas migrantes no puede pasar. Y Europa está jugando con los derechos humanos. Y es algo que se firmó en los derechos humanos universales. Y eso no podemos permitir que pase. Y tenemos que ser conscientes para poder parar esto que está pasando. Yo no quiero entrar pues sobre el tema, el pacto, sobre pues el texto, pero más o menos contextualizar y pues decir lo que realmente está pasando desde años hasta que hemos llegado a esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, solo decir que el haber nacido en Europa ha sido suerte. Podríamos haber nacido en cualquier lugar, tenemos que tenerlo en cuenta. Que lo que estamos oyendo podríamos ser cualquiera de nosotras y de nosotros. Y luego, algo que también es importante, que me lo ha señalado Señal, es que si una persona que muchas veces no sabe nada se enfrenta a una patera y lleva a sus hijos a esa patera, es que no tiene otra opción. Y esos podrían ser nuestros hijos y nuestras hijas. Tenerlos, vamos, yo me lo planteo muchas veces, que no sé qué Europa estamos construyendo. Es una vergüenza, pero bueno, perdonadme. Bueno, ahora voy a presentar a Sani Ladan, es autor de La Luna está en Duala. Es un analista geopolítico, un especialista en las relaciones de África y Europa, de asuntos internacionales, de política exterior y de seguridad, de migraciones y de derechos humanos. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Duele un poco la garganta, así que no voy a forzar mucho la voz.
¿Se me oye ahí detrás? Sí. Vale. Gracias por esta amable presentación, gracias por el espacio. Como ha dicho el compañero Serín, cada vez más necesario tener ese tipo de espacios donde, bueno, reflexionamos y pensamos en las incidencias que se puede hacer para presionar, para poder tener un impacto en cuanto a las políticas públicas, a las políticas nefastas que nos llevan pues, a situaciones de desgracia como la que vemos prácticamente cada día en nuestras fronteras, en las fronteras de Europa. Antes de empezar a hablar del pacto, me gustaría hablar de algo que pasó desapercibido también, que tiene que ver con la reforma del Código de Fronteras del Espacio Schengen, que lo propuso la Comisión Europea. De hecho, se está hablando de este tema. Es un tema que se estuvo hablando también durante el COVID y todo esto, en el que algunos países en Europa incluso restablecieron los controles internos dentro de sus fronteras, y ahora como que se quiere como legalizar esto, y lo que estamos viendo es que Europa está siendo rehén de sus propias políticas insensatas, y incluso la propia ciudadanía europea se está viendo en una cárcel cada vez más grande en esa fortaleza Europa, y curiosamente pueden hacer ese tipo de políticas sin que pase absolutamente nada. Total, a quien afecta es a las personas migrantes. Las personas migrantes, como sabéis, no votan, no pueden votar. Eso es un punto muy importante. Yo he estado en la más alta esfera asesorando a políticos aquí en este país. De hecho, trabajo como asesor político y he llegado a escuchar que la migración no da votos, y es verdad. Y lo que no da votos, pues evidentemente no se legisla a favor, ni siquiera se piensa. Los políticos no legislan porque quieren lo que están legislando, sino que legislan porque hay una presión, legislan muchas veces incluso sin creer en lo que tienen que legislar, pero porque hay una presión detrás, pues legislan a favor de determinados temas. El gobierno que tenemos actualmente, no hay que olvidar que es el gobierno del barco Acuario en el 2018, no sé si os acordáis, el gobierno que acogió ese barco que nadie quería acoger, y es el mismo gobierno de la masacre de Melilla. ¿Cómo nos explicamos esto? Ahí es un poco para dar sentido a lo que decía de que los políticos evidentemente legislan según lo que viene detrás por parte de la sociedad. ¿Esa sociedad está preparada para acompañar esa lucha de las personas migrantes? Muchas veces tengo mis dudas, tengo mis serias dudas con respecto a ese tema, y hay muchas cosas que han pasado que pueden dar razón a esto. Hemos visto cómo la sociedad europea se volcó con los refugiados ucranianos. No nos vamos a cansar de hablar de los refugiados ucranianos porque nos lo han puesto en bandeja, cuando nos decían que no se podía hacer nada, y vimos cómo sacaron una directiva del 2008 para dar una acogida digna a esas personas con ojos azules y rubios. No podemos hablar del pacto migratorio, de asilo y migración, sin poner una perspectiva racial. No podemos analizar lo que ocurre en la frontera sin poner una perspectiva racial, porque es importante entender esto. Yo digo muchas veces, desde que se empezó a hablar del nuevo pacto, para mí suena a un aire de déjà vu. Es algo que, bueno, pues como decía Serín, ahora lo quieren poner en papel, pero son cosas que llevan ocurriendo. La gran mayoría de las cosas que vienen medidas recogidas en esto. Antes de eso hubo los acuerdos de Dublín, que también era un invento en el que, bueno, pues lo que se puede decir aquí es que ese pacto lo que viene a demostrar es que no se legisla para proteger, sino que se legisla para reprimir. Hace poco, uno de los ejemplos en el aeropuerto de Barajas,
el espacio de solicitud de protección internacional, todo lo que ocurrió ahí. Las organizaciones se levantaron para hacer ver al gobierno que aquí hay algo que falla, hay un problema, en vez de solucionar el problema, porque generalmente cuando hay algo, un problema, o hay un fenómeno, o lo que sea dentro de la sociedad, se busca hacer leyes para poder mitigar, para poder solucionar esto. Pero con el tema de la migración, las leyes que se busca siempre es para restringir, reprimir, y en el caso de lo que ocurrió en Barajas, ¿qué hicieron? Pues como la mayoría eran senegaleses, entonces lo que hicieron fue hacer un acuerdo en el que ya los senegaleses, incluso para hacer tránsito en España, necesitan un visado. Si ya antes para venir a España necesitan un visado, pues como vienen y se quedan en la zona de tránsito, pues ahora incluso para el tránsito necesitan un visado. Entonces vemos que todas esas leyes no están hechas para proteger a la gente. Y además de esto, vemos también como un auge en la política de securitización. Es decir, las personas migrantes, en esa guerra que declaró Europa a esas personas migrantes a través de la militarización de las fronteras y a través de su brazo armado, que es Frontex, que antes se comentaba el tema de Frontex. Pero hubo algo curioso también que pasó desapercibido en la cumbre de la OTAN, que hubo aquí en Madrid. Por primera vez el presidente del gobierno español obligó o llevó en esa cumbre algo que no tiene que ver con la competencia de la OTAN, incluir el tema de la migración dentro de la agenda de la OTAN. El presidente del gobierno español pidió a la OTAN de mirar hacia el flanco sur. Mirar hacia el flanco sur es claramente una declaración de intención, y incluso en las academias, cuando vemos la gran mayoría de los estudios que se hace, siempre que se estudia migración es para hablar de seguridad nacional. Quien dice seguridad nacional, te encuentras en un popurrí donde hay migración, terrorismo, y ahora entonces tenemos todo un conjunto. Entonces la OTAN ya también dentro de poco va a empezar a hablar de la migración. Es decir, que no nos sorprenda, ahora estamos hablando del pacto, pero que no nos sorprenda que dentro de poco que sean los militares, que también lo hemos visto, no sé si os acordáis, en el 2005, en septiembre del 2005 en la valla de Ceuta, cuando el entonces ministro de Defensa Bono mandó a los militares e incluso dispararon con balas reales, no pelotas de gomas como en el Tarajal, balas reales, y mataron a creo que más de 5 personas, y luego la conversación giraba en torno a si murieron en el lado marroquí o murieron en el lado español. Entonces vemos que todo esto nos lleva a hablar del derecho internacional, de los derechos, de qué derechos estamos hablando. Y el problema de las herramientas del derecho es que no están pensadas para la gente que la quieren utilizar ahora. Es decir, cuando se hicieron esos derechos de los que muchas veces estamos hablando, antes se hablaba de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Durante la Ilustración, una gran parte de la población mundial estaba encadenada en los Caribes. Una gran parte de la población mundial estaba siendo esclavizada. Francia, que proclamó la Declaración del Derecho del Hombre en 1789, donde se hablaba de la libertad, la época de las luces. Esos son los referentes intelectuales en Europa, los autores de la Ilustración. Pues estos, mientras pedían libertad para las personas blancas, encadenaban a otras personas en sus colonias. ¿Y esto a qué nos lleva? A que entendamos que esos derechos no están pensados para todo el mundo. Hay unos derechos, pero el problema viene cuando esa gente a la que inicialmente esos derechos no estaban destinados empiezan a decir: estamos aquí, queremos hacer uso de ese derecho.
Entonces empieza el problema. No, ese derecho solo no lo habíamos pensado para vosotros, e incluso si tenemos que hablar de algo que es como la Biblia de la protección de los refugiados, la propia Convención de Ginebra del 51, cuando se proclama la Convención de Ginebra del 51, no estaba pensada para todos los refugiados. Ahora, cada vez que hablamos lo ponemos como un ejemplo de consecución de derechos. No, es que no estaba pensado para todo el mundo. Hubo que esperar 16 años para quitar esa limitación geográfica que da, en este caso, acceso a todo el mundo, hasta los años, creo que 76, desde el 51. Es decir, Europa, después de crear algo, se dio cuenta de que no están solos en el mundo, que los blancos no están solos, que hay más gente. Y ahora esa gente que quieren utilizar esto, hubo que esperar 16 años para decir, vale, ahora lo vamos a abrir a todo el mundo. Y esa apertura tampoco es real. Basta con ver cómo se gestiona el tema del asilo. En ningún momento la Convención de Ginebra dice que se te tiene que dar protección porque eres una persona blanca. Y si fuese así, no reclamaríamos esos derechos. Pero como no viene así, entendemos que como el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, muchas veces me paro a pensar y digo, quizá en el lugar de seres humanos tenían que haber puesto todas las personas blancas, porque los derechos no llegan para todo el mundo. Y esa es una realidad que muchas veces nos ponemos a hablar, no podemos, bajo ningún concepto, hablar de algo que no existe. Y el derecho no existe para una gran parte de la población mundial. El derecho a la movilidad, que viene recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿se aplica? No se aplica. De hecho, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando llega la hora de promulgarla, no la hicieron ni siquiera, no la elevaron al nivel de un tratado internacional. Se quedó en una simple declaración, ¿vale? Porque sabían que después eso podía también recaer y la gente podía pedir esos derechos. Y cuando se promulgó esto, una gran parte de los países que conocemos ahora, Estados-naciones, no existían. Entonces, ahora hay una nueva realidad en el mundo. La propia Naciones Unidas, cuando se crea, solamente había 50 países en el mundo, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy en día hay más de 193 países. La propia Naciones Unidas no refleja ni siquiera la realidad del mundo. ¿Quiénes toman las decisiones? Los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Y en eso no está América Latina, no está África, y no está una gran parte del sudeste asiático. ¿De qué estamos hablando? De los derechos. Entonces, a mí cada vez que escucho esto, muchas veces lo que me viene a la cabeza es que tenemos que replantear la forma quizá de llevar a cabo esto, esas luchas, lo que reivindicamos. ¿Acaso cuando ocurre algo en África que está a tan solo 14 kilómetros de las costas europeas, lo sabemos? ¿O nos interesa más lo que ocurre en los Estados Unidos, que está a miles de kilómetros? África es la gran desconocida. Y mientras desconozcamos la vecina África, evidentemente los africanos van a ser unos desconocidos para nosotros. Y quien dice desconocido, dice miedo. Y a través de la política de miedo, eso es lo que está generando, pues vemos los discursos de odio, el racismo. No podemos explicar la valla que está en Ceuta y Melilla sin hablar del colonialismo, porque están en territorios africanos. Es decir, los africanos ni en su continente se pueden mover, porque Europa viene y pone una valla. Y esa valla es el lugar de criba humana. Es decir, hay una parte que sí puede pasar y hay otra que no puede pasar. La frontera es un espacio de no derecho, es un espacio de criba humana, donde la gran parte de la población mundial, que históricamente se ha considerado un excedente, desechos, no pueden y no deben llegar bajo ningún concepto. Tenemos que crear leyes y leyes para impedir como sea la llegada de esas personas. Aunque tengamos que hacer acuerdos con Albania,
El presidente del gobierno español se codea con Meloni cuando se trata de las cuestiones migratorias, pero cuando se trata de otras cuestiones la llama extrema derecha. Y os digo, hay una de las pocas cosas que puede hacer sentarse todos los espectros políticos aquí en este país o en Europa en general, es que se haga una política en contra de los musulmanes o en contra de los inmigrantes. La islamofobia y el racismo y la xenofobia es una de las pocas cosas que puede hacer sentar cualquier espectro de la política en nuestro país. Por eso, para ir terminando, digo que no podemos llamar a la moral de Europa. Y es lo que llevamos años haciendo. Europa no entiende. Y los pueblos colonizados lo saben perfectamente. Los pueblos esclavizados lo saben perfectamente. Aimé Césaire decía, el escritor de Martinica, en su libro Discurso sobre el colonialismo, que Europa es moralmente e espiritualmente indefendible. Y es una realidad. Si nos ponemos a llamar a la moral de Europa, no vamos a llegar. Tenemos que hablar de derechos, pero de los derechos reales. Es lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Ani. La verdad es que me siento avergonzado casi de ser europeo. Y además estoy viendo que estamos construyendo una cárcel de oro, pero una cárcel, y yo no quiero vivir en una cárcel, yo quiero vivir en el mundo. Y ahora vamos a hacer, bueno, muchísimas más gracias a las 4 o a los 4, y voy a dar un turno de palabra. Pero para dejaros un poquito que lo penséis, como tenemos a una poeta, me gustaría que leyeras una poesía que esté de acuerdo con lo que estamos viviendo en este momento. Si te apetece, Luz. Sí, sí, le he llamado Leviatán. El color de tu rostro delata tu piel de ébano, históricamente torturada. En tus ojos el estupor y el miedo intentan abrirse paso en un mar negro bajo un cielo pleno de estrellas, convertido en tu único manto protector. Siento tu cuerpo temblar, mientras la sal se clava en tu rostro con cada embestida del oleaje. Atrás quedaron los cantos de sirena encerrados en maletas donde solo cabían sueños y esperanzas. Maletas que no pudiste embarcar. Silencio, silencio, silencio. Sobre el mar en calma solo se escucha el silencio. Habladme, habladme, fantasmas nocturnos. Quiero, en el lento latido de vuestro corazón enaltecido. Silencio, silencio, callad vuestro grito, no despiertes al Leviatán, hambriento de vuestra sangre. No os arrastren envidioso glotón a este lugar donde los huesos se confunden entre algas y restos de naufragios. Conjurad al devorador, elevad vuestro canto ancestral, aquel que cantaron los que os precedieron, por encima de las balas malditas que aguardan vuestra llegada. A ver, ahora voy a volver a ser un poco un dictador. Entonces voy a dar un turno de palabra, levantáis las manos las que queráis o los que queréis participar. Y si da tiempo hacemos una segunda ronda. Pensar que tenemos a 4 personas que son expertas y que sería bueno que hicierais preguntas, no que hicierais un nuevo discurso, sino que hagáis preguntas concretas para que nos las respondan. ¿Vale? ¿Quién quiere participar? A ver si ahora no vais a participar. Eso que ahora me asusta al público. Vosotros tranquilo, que yo os defiendo. Pregunten, aporten, agítense. No, pues me gustaría preguntar cómo se iniciaría, digamos, bueno, yo soy inmigrante, latinoamericana, y también he visto demasiados
impedimento para que no se pueda mover libremente en este país o en Europa. Entonces me gustaría como, sí, siempre he estado inconforme con eso porque realmente uno se siente como denigrado y como un poco destruido moralmente y espiritualmente. Entonces, ¿cómo se podría ya como iniciar realmente esa parte de un movimiento como para que realmente no se apliquen esas leyes o se puedan diluir, digamos, un poco? O sea, como reclamar los derechos, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cómo iniciaríamos? Vale, todo a ese ver, proceso? ahora es cuando viene la verdad. Hemos sido engañados. Esto no es una mesa de debate. Había adelantado que era un llamado a las barricadas. Hemos dibujado una estrategia, pero yendo a Sani, me gustaría cuando yo os explique la estrategia y en qué nos hemos basado para intentar parar el pacto, que si con todo lo que se os ocurra, y a vosotras también, o sea, todo vale, o sea, es que aquí tenemos que ir con todas, y si hay que probar 4 estrategias, lo que pasa es que se ha adelantado el debate y voto a un mini plenario en Bruselas, que no estaba en la agenda política, para el 11 de abril. La estrategia que nos hemos marcado, ¿vale? Y es el motivo real por el que estamos yendo sitio para sitio hemos creado ya un grupo estatal y un grupo europeo. Estamos trabajando de manera unitaria europea. Lo que hemos pensado, pero que ya os digo que que todo es bienvenido. A ver, la única torpeza que hemos detectado en la Unión Europea, en la Comisión, yo he estado con la Comisión debatiendo esto allí en Bruselas, ya os contaré luego lo que me ha dicho de vosotros. La única torpeza que ha cometido es que se ha esperado a ese consenso formal que necesita a abril de 2024. ¿Por qué torpeza? Porque en junio son elecciones. Y aquí sí que somos todos iguales, para algo sí que somos todos iguales, que nosotros solo importamos, como bien ha señalado él, cuando vamos a votar. Cuando vamos a votar tenemos cierto poder, porque al final todas las políticas y discursos de cualquier sector del ámbito político, da igual de un lado que otro, es solamente con unos fines electorales, seguir ganando votos. Y si para eso la actual izquierda tiene que hacer políticas que parecen de derechas, lo va a hacer, porque ellos quieren perpetuar. Entonces, en junio son las elecciones europeas. Esto se vota el 11 de abril. Tenemos solamente como 2 bandos que van a votar en contra. Entonces ahí no vamos a intentar hacer influencia en voto porque ya van a votar en contra. Todos los partidos de la izquierda, a nivel europeo, que conforman la izquierda, que se llaman de Left, ¿vale?, están en contra. Han presentado enmiendas y no saben ya qué más hacer para parar esto, pero no han conseguido el apoyo porque ahora esta legislatura son minorías. Pero la extrema derecha también está en contra. Hungría, Polonia y ahora Praga está votando en todos los acuerdos en contra, porque tienen que consensuar reglamento por reglamento que hemos visto al inicio. Evidentemente el motivo no es el mismo. Vamos, o sea, y si no me le pego una ducha hasta quitarme todo el mal del cuerpo. Hungría y Polonia, que eran los primeros en una oposición tajante que continúan teniendo, se niegan a firmar el pacto porque hay una parte que dice: tendrás que pagar 20.000 euros por cada solicitud que no quieras estudiar. Hungría no estudia ninguna. Y esto es vinculante, es obligatorio. Si sale mayoría, Hungría tiene que aplicar porque si no tendrá sanciones. Se van a arruinar. Cosa que yo tampoco voy a llorar. Pero se van a arruinar. Entonces hay una oposición de la extrema derecha y una oposición de la izquierda más izquierda. Esto sobre todo lo está llevando a cabo el PSOE a nivel europeo, ¿vale? Y amiguitos. Pero principalmente el PSOE. Gaspar Aguilar ha sido uno de los promotores, al igual que Marlaska y Sánchez. De hecho, las pretensiones era que esto saliera a la luz antes de que acabara el año pasado, para ponerse la medalla, el Sánchez, de que esta cosa asquerosa se había firmado bajo su europresidencia, que acabó el 31 de diciembre. Entonces, si los que más están, los que van a votar a favor, digamos, son el PSOE tiene una cualidad, que es el que más solamente le importa ganar votos, y va a hacer lo que sea para continuar
con esos sillones europeos. Si conseguimos una salida unitaria a nivel europeo, una agitación unitaria masiva de llenar las calles en todas las ciudades de Europa a una, más de uno eurodiputado va a decir, a ver, a mí me han dicho que vota a favor, pero yo ahí veo mucha gente que vota y que además puede ser influencia de voto, porque habrá banderas políticas, porque habrá bandera de sindicatos, habrá asociaciones de vecinos, gente que nos consideran influencia de voto, ¿vale? Hay gente que las considera un voto y hay gente que se le considera más. Si conseguimos que perciban esto, evidentemente no van a firmar en contra, pero podemos conseguir que algunos se abstengan por no mojarse. Va a decir, a ver si me voy a jugar, que he ganado las primarias y ahora me la voy a jugar por el pacto, porque lo único que le importa a todos es eso. Si ya tenemos a Deleuze votando en contra, a la extrema derecha votando en contra, si conseguimos con esa salida masiva a la calle alguna abstención, esto es por mayoría simple. Es la única oportunidad que tenemos. Que luego, claro, evidentemente lo que me dicen siempre, pero luego lo seguiremos luchando, sí, luego lo que queráis, pero mejor que no se firme. Porque ganaríamos mucho tiempo, porque en estas europeas se prevé, la previsión es que haya un cambio de paradigma importante. Tanto como para que consensos donde no haya una representatividad a posteriori no pueda llevarse a cabo, porque tendrían que volver a consensuar, porque no es representativo ya de lo que había. Por eso esas prisas que se está dando, sobre todo desde junio de 2023, la Comisión y el Consejo. Lo que falta ahora, el día 11 de abril, es ya debate con los eurodiputados. Estamos trabajando a nivel estatal una salida para el 6 o 7, y el 10 y 11 va a haber una concentración, y aparte aquí vamos con todo, no vamos de puntilla, ni vigías, ni velitas, no funciona, chicos, vamos a dejar de pedir perdón, permiso, andar de puntillas, esto son muchas vidas, es una nueva realidad, con golpe de ley, porque lo que dicen todos los compañeros, esto ya estaba pasando. Entonces, va a ser una concentración no apta para todos los públicos en la puerta del Parlamento. Algunas subiremos, yo voy a tratar de estar ahí también, asumiendo. Y algunos territorios, aunque salgan el 6 y 7, igual tienen alguna acción en apoyo a la que se produzca, que será la principal en la puerta del Parlamento en Bruselas. ¿Iba a decir algo más? Que se me ha olvidado porque es que tengo que dormir. Bueno, luego si me acuerdo te lo digo. Sí, lo importante, por ejemplo, de aquí alguna plataforma o colectivo dice, vale, yo me hago cargo, me meto en el grupo estatal para la cartelería, la convocatoria y lo que vayamos a hacer, ¿vale? No hace falta que intentemos, a ver, que ojalá, ¿no? Pero hay que ser siempre realista y jugar con las posibilidades que nos ofrece la realidad. No hace falta que en Madrid salgan 1 millón de personas, ¿vale? Lo que necesitamos es que lo que perciben desde el Parlamento sea 70 ciudades del territorio español, 80 de Francia, 110 de Italia, 20 en Austria, que vean, esa es un poco la única estrategia que se nos ha ocurrido, pero que está, porque por ejemplo aquí yo no me considero experta, yo simplemente con ayuda de unas compañeras nos hemos tomado la molestia de destripar y analizar y traducir al lenguaje accesible lo que estaba tramando la Unión Europea. Yo considero de verdad, y lo digo con el corazón de la mano, expertos a mis compañeros, tienen más costumbre de moverse en ciertos ámbitos, en político, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, ellos han estado muchas veces, yo una y no se sabe ni por qué. Entonces ellos, que conocen mejor el entresijo de cómo funciona, a lo mejor pueden aportarnos ideas. Se han trabajado otras acciones que de momento no han tenido éxito, de momento, pero siguen su camino. Se ha trabajado PETIs, que son peticiones al Parlamento Europeo. De momento ha pasado los filtros, claro, o sea, yo no podía decir, oye, tirar esto a la basura porque no te van a pasar los filtros. Yo la petición ciudadana que hice fue de la aplicación procedimental de la edad. Exigí aumentarla, 6 años es una... Bueno, todo el pacto es una salvajada, pero por algún lado, entonces como me consta que está a la derecha gobernando, apelé a la familia, derecho a la vida, no al aborto, ¿vale? Entonces apelé por ahí y digo, igual le entra. Entró. Si diera tiempo que no, porque han adelantado el debate y voto,
Esto podría generar, con exigencias de cómplices que tenemos dentro de la comisión de peticiones, que se abriera un debate. Con esto conseguiríamos hacer ruido, atención de prensa, porque no vamos a conseguir mucho más, en Parlamento sobre esta petición en concreto, que es la edad procedimental de todo el Parlamento. Entonces, de momento la idea es esa. Yo de aquí no me puedo ir sin que alguien de aquí diga, mira, nosotros nos hacemos, han cerrado con llave, hasta que digan, me hago cargo de la convocatoria. No tenéis que hacer prácticamente nada. Os meto al grupo estatal, cuando se cree el europeo que estamos esperando, habrá un grupo Telegram en español, un grupo Signal en inglés, para ir todos a una. Os metéis al estatal y simplemente estamos redactando el comunicado, hacer comunicación a la delegación de gobierno, la pancarta, o sea, el cartel unificado, y ya ayudaremos con las convocatorias dentro de nuestros grupos estatales que tenemos. O sea que es fácil, ¿vale? Pero es importante, porque bueno, mediáticamente Madrid tiene el peso que tiene. En eso de yo soy de Valencia, me siento colonia en ciertos sentidos. Entonces necesitamos que Madrid salga. Yo muchas veces que hacemos en Italia, cuando me llama la puñetera prensa, lo primero que me pregunta, ¿pero Madrid sale? Y les he mentido, porque como no contrastan, han dicho sí, y han venido y me han cubrido. Genial. Sí, sí. No, como no contrastan, pues te puedes inventar cosas. Entonces, a ver si aquí los compañeros, porque es un privilegio tenerlos, para mí lo es, y lo digo consciente de mis palabras, a ver si ellos, no hace falta ahora, dándole vueltas a la cabeza, se nos ocurren más cosas, porque tenemos que probarlo todo. Porque sabemos que esto no viene de 2 días. Estos son experimentos, y cuando han visto que la ciudadanía ya no se ha movido, pues han dicho, pues ahora se puede. Tienen termómetros para saber cuándo sacar algo. Y tenemos una responsabilidad de que ahora hayan decidido poner esto en papel. Porque han visto el barco de Gran Bretaña, unas movilizaciones, hoy estoy despeinada. Grecia, los 2 primeros años salíamos a las calles, el 26F, en el aniversario del acuerdo de Turquía. Luego, y luego, ya nada. Entonces ellos han ido haciendo masacre en Melilla, Tarajal. Uy, mira, ya cada día son menos. Y los que quedan son negros que no votan. No pasa nada por decir negro y blanco, O sea, las cosas se dicen como son desde el cariño y el amor y no pasa nada. Mira, cada día son menos. Tienen sus termómetros. Y si pretenden sacarlo ahora, es porque la sociedad ha dejado de tener una reacción ante... Hemos normalizado, hemos hecho lo peor que se puede hacer, normalizar. Hemos normalizado. Entonces esta es la estrategia. Y si mis compañeros si quieren aportar algo, ya te os digo, le podéis dar vueltas y me comunicáis sin problema, porque esto hay que pararlo. Que por lo menos, si no lo paramos... Esto no será algo histórico, pasará a la historia, Se escribirá mal escrito, porque solo lo he escrito una parte, pero a lo mejor a vosotros os da tiempo que vuestros hijos y nietos os pregunten, hostia, y mamá, o yaya, o yayo, ¿tú qué hiciste cuando pasó esto? Por lo menos que los que estamos aquí esta tarde, que podamos decir, aunque sea llorando, mira cariño, hice todo lo que pude, aunque no lo conseguí. A veces hay que hacer las cosas simplemente porque sabemos que es lo correcto, lo que toca, sin más pretensiones de conseguirlo o no. Para mí lo único que no vale es no hacer nada. Porque sean como sean, seamos de donde seamos, todos somos personas. Y los niños son niños. Y ya está bien con todo lo que está pasando. Vamos a ponerle freno, por lo menos que no llegue a estos niveles con nuestra complicidad y consentimiento. Bueno, yo en realidad no quería hacer nada importante ni interesante. Ay, pobre, todo es importante. Quería romper el hielo, porque veía que nadie tal, digo, venga, pues yo. Pero lo que me pregunto es que este tipo de actos, que he ido unos cuantos, la mayor parte de las personas que vamos ya estamos concienciados por el tema. Y ya sabemos un poquito, ¿no? O colaboramos con ONGs de migrantes, etcétera. Entonces a mí la pena que me da es que este tipo de encuentros no lleguen a gente que no los conoce, porque sería abrir, ¿no? Y por ejemplo se me ocurre en centros de educación, ya sea universidades o sean institutos a partir de unas edades determinadas, ¿no? Simplemente que se intente, porque aquí hemos venido los que hemos querido venir esta tarde, hemos dicho vamos a dedicar este rato a esto, porque me interesa, quiero saber qué novedades me cuentan del pacto, etc. Pero claro, estamos aquí yo creo que casi todos o todos de alguna manera concienciados y todos de alguna manera hacemos alguna cosina, aunque sea un grano de arena, ¿no?
Entonces, para mí la pena es que este tipo de cosas, no sé hasta qué punto son difíciles de que hagáis llegar, no sé si desde vosotros bien, pues eso, en una universidad, en un salón de actos de un colegio mayor, en un instituto, para que sea una cosa, un acto de instituto, que asista un montón de gente, muchos concienciados, pero otros no, y que sea algo novedoso. Yo creo que hay que informar y educar, y ahí está la base un poco también del cambio, ¿no? Los que ya más o menos un poquito somos más mayores y ya un poco... Bueno, solamente era un comentario, más que una pregunta, que me encantaría que esto tuviera lugar en otros sitios. Sí, solo una cosa rápida y breve, como lo que está hablando para universidades y institutos. Tenemos compas que están en las unis, a veces organizan cosas, yo creo que a él también le invitan a esas cosas, pero en el tema de los institutos, lo que pasa es que muchas veces te invitan como para el pobrecito, y eso es como, queréis aquí a un negro que cuente su viaje en la patera, en vez de ir a enseñarles la realidad, de decirles cosas de la política que está haciendo, por ejemplo, que un mantero esté en la calle y cosas así. Muchas veces no quiero que hables de esos temas. Por eso es muy difícil llegar allí. Es que yo no voy a comentarles todos los días lo mal que le he pasado, lo mal que pero bien. Pero si no entras en lo que realmente hace que no obtienes el visado, lo que realmente hace es que cuando has llegado aquí te has dedicado a vender en la manta y tal, y porque no has podido trabajar, es como no sirve para nada. Y eso es el tema que hay. Y es como esta idea que todavía tienen de las personas migrantes. Es una pena, pero siempre está bien reunirnos, juntarnos, como eso de pensar en qué podemos hacer, organizarnos o una acción estatal, como cosas así. Siempre viene bien, siempre tiene fuerza, poco que sea, pues lo sacamos de aquí y nos da bastantes ideas dentro de nuestros colectivos para poder seguir esta lucha. A mí me llama mucho la atención y en parte también me entristece que se tenga que hacer un despliegue para poder reivindicar unos derechos, para poder reivindicar lo sensato, lo normal. Y al mismo tiempo también, yo siempre que analizo esos temas, no me alejo de la cuestión racial. No hubo necesidad de mucho despliegue para explicar a la gente lo que está pasando en Ucrania. No hubo necesidad de reuniones, de charlas, Yo he estado en Sevilla dirigiendo un centro de acogida y hay un barrio donde todos los jueves la gente salía a manifestarse para que no se abriese un centro de menores migrantes. Todos los jueves. Y el mismo barrio, cuando ocurrió lo de Ucrania, la gente iba en coche. O sea, no esperaban ni siquiera que llegasen los ucranianos. Iban en coche para ir a buscar a los ucranianos. Yo creo que la respuesta la tenemos. A mí a mí siempre que voy, por ejemplo, a dar una conferencia, hay una pregunta que alguien hace: ¿y qué hacemos? Yo creo que la gente sabe lo que tiene que hacer. La pregunta es: ¿lo sentimos cercano? ¿En qué grado lo sentimos cercano? ¿Cuánta gente siente cercano esto? A esa gente que vienen de Sudán o a esa gente que vienen de Siria, ¿les veo como iguales? ¿Cuánta gente en Europa ve a esa gente como iguales? Porque hay dos formas de verles. O verles desde una mirada condescendiente, de oh, pobrecitos, apelo a mi moral y tengo que hacer algo, o hay que electrificar la valla. ¿Dónde está ese punto intermedio de, vale, esto que estoy haciendo, al igual que salgo para pedir unos derechos sociales que entiendo que es algo que es cercano a mí, ¿por qué no lo hago con esto? O por qué incluso muchas veces son temas que la gente concienciada no pueden abordar ni siquiera en familias, porque prefieren evitarlo.
porque eso genera problemas en familias. Francia acaba de blindar el derecho al aborto en su constitución, y el mismo día echaban a niñas de la escuela porque llevaban abaya. Mujeres también. Es decir, muchas veces ese doble rasero es lo que a mí me genera una tremenda incomprensión. La lucha la vamos a seguir haciendo, porque es que no nos queda otra. Vamos a seguir haciéndola. Pero también creo que es importante también parar en algún momento y hacerse esas preguntas y llamar la cosa por su nombre, evitar utilizar eufemismo. Esto de lo que estamos hablando son cuestiones que tienen que ver con la raza. Aunque biológicamente no existen la raza, socialmente hemos creado razas y es lo que determina si salimos, si no salimos, si apoyamos, si no apoyamos. ¿Cuántas leyes y normas se han paralizado en Europa, en la Unión Europea? Yo he estado muchísimo y trabajo con europarlamentarios. Hay lobbies de diferentes temas en el Parlamento Europeo para afectar e influenciar las políticas públicas. Cada día vas a ver cómo van entrando y saliendo. Gente que viene a defender sus temas. Uno va a defender el tema del azúcar. Hemos visto ahora con el tema de los agricultores, que han salido. Europa, que quiera o no, tiene que oírles. ¿Por qué? Pues porque es un tema que toda Europa entiende y converge en que es un tema que hacemos nuestro. E incluso las políticas que aplicaba la Unión Europea, el tema de cambio climático y todo eso, están desmantelando muchas políticas de eso, para que veáis que los políticos tampoco creen en esas cosas. Salen los agricultores y les dicen, es que con el tema de las leyes del cambio climático nos está afectando esto, pues dicen, vale, pues esta ley la quitamos. Y yo lo he visto, leyes que se quitan con respecto a esto. Y lo único que digo, evidentemente, tenemos que seguir luchando. La masacre de Melilla, lo del Tarajal, que a día de hoy todavía no sabemos qué ha pasado. Cuando la gente salía de Ucrania, la narrativa en Europa, ¿qué era? La guerra de Putin. Ahí, así, a los refugiados ucranianos les vemos como víctimas de alguien, que es Putin. ¿Quiénes son las víctimas de lo del ¿quiénes son los verdugos de lo del Tarajal? ¿Os acordáis de quién era ministro del Interior en aquel momento? Seguro que sales a la calle y preguntas a la gente, no se acuerdan ni siquiera de quién era ministro del Interior en aquel momento. Porque todos los días vemos a las víctimas y no vemos a sus verdugos. Pero en el tema de Ucrania se aseguraron de que la narrativa pase, para que entendamos que esa gente que vienen porque hay un malvado ahí que les hace salir. Entonces empatizas, aparte del tema de la raza, empatizas mucho más. Pero los que vienen de Siria, vimos el cuerpo del niño Aylan, ¿os acordáis? ¿Qué pasó? Europa lloró cínicamente el cuerpo de ese niño y pasamos a otra cosa. Por eso digo que sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta o no? yo es algo muy breve, que nos lleva a la reflexión. Sí, yo creo que el mundo hoy está dividido entre las personas que tienen o creen que tienen derecho y los que no. Más que el tema racial. ¿Por qué? Pues la compañera de allá lo ha dicho. No solamente es decir, el mundo se divide entre los que tienen derechos, procedan de donde procedan, y los que creemos, bueno, los que no tienen derechos. Y además, no nos creemos que somos muchos, que somos más y que el mundo puede cambiar. Si nos creyéramos que tenemos en nuestra mano la unión, que tenemos en nuestra mano la posibilidad y la capacidad de cambiar las cosas, pero las tenemos si salimos, si primero conocemos, segundo entendemos y tercero actuamos. Pero si nos quedamos en casa, si no nos preocupamos, sí, pues evidentemente esto será una bola que cada vez crezca más y perderemos. Y perderemos.
Perderemos porque no nos creemos nuestra propia fuerza. Y no somos conscientes de que si hoy estamos aquí, pues a lo mejor mañana no estamos aquí. Es decir, si hoy estamos en el mundo con derechos, pues a lo mejor mañana no. Recordemos nuestra guerra civil. Recordemos nuestra guerra civil. Una guerra que nos dejó aplastados y aplastadas. Que perdimos todo cuando creíamos que lo teníamos en la mano. Es decir, tenemos que defendernos porque si no nos defendemos vamos a perderlo. Vamos a perder, pero vamos a perder todos. O sea, es que vamos a perder todos. Porque el mundo cada vez va a estar más constreñido y en manos de menos. Porque además es una realidad. Es decir, cada vez son menos los que más tienen y muchos más los que menos tienen. O somos conscientes de eso o esta historia que nos va al garete. Es decir, el mundo se nos va al garete. Quería preguntar dos cositas, así muy cortitas. Una de ellas, la posición, más o menos la sé, pero quería saber la posición de los verdes, por un lado, y por otro lado, si se está organizando algo a nivel, por ejemplo, de Madrid, para ir a Bruselas, porque estuve el otro día en una charla también online en que estaba gente de LED, y si se está organizando algo para salir desde Madrid. La del día 12, la del día a las 12, 12 a las 7, que era de los anticapitalistas. Sí. Vale. Sí, a ver, los verdes están a favor del pacto. Siguiente pregunta. Está siendo vergonzoso. No, mi amor. Y la extrema derecha en contra. Yo ya no sé a quién escribirle una carta, ¿sabes? Y luego, es cierto, si te apuntaste a la webinar del 12, que lo hicieron los anticapitalistas, que son parte del EF, a los 2 días, creo, nos mandaron un formulario que si lo rellenabas era para entrar en esos grupos estatales europeos, en Telegram en castellano y en Signal en inglés. Y lo que no sé, estamos esperando a que den pasos, porque por ejemplo hay gente que vamos a apoyar en la unitaria aquí, porque no todo el mundo tiene recursos ni disponibilidad para marchar, pero también queremos subir de manera coordinada a todas las personas que podamos subir de Madrid, de Valencia. El estatal nuestro de que hemos ido haciendo charla por todo el territorio español ya lo hemos hecho, porque vemos que están tardando mucho, es que esto es el 11, es que esto, no sé, porque, a ver, igual es que somos muchas, ojalá sea eso, pero estamos esperando noticias, luego nos damos los teléfonos y así la primera que se entere, que le comunique, nos vamos todos compartiendo la información para que todas las acciones vayan lo más conjunta posible. Yo, por ejemplo, soy de Valencia. Si de Valencia no va a subir nadie porque soy la más rara, pues me vengo, me subo contigo y no subo sola. Mami, a mí me da igual. Compartimos gasto. Yo no he recibido nada. No, vale, pues si quieres te lo reboto, ¿vale? Y porque explica bastantes cosas sobre la acción. Es que es cierto que nos estamos autoorganizando a nivel europeo. Y esa webinar de los anticapitalistas del 12 ya también iba enfocada como esta charla, ¿no? O sea, es una charla, ¿no? Es para organizarnos. Ahora luego nos damos los teléfonos y si quieres inclusive te meto al estatal para volcarnos información. Sí, lo mío era respecto de las movilizaciones. No, sí. Respecto de las movilizaciones que estaban previstas para el tema de la gente, teniendo en cuenta lo desvinculado que está el votante promedio aquí en España. Me refiero a la gente que vota al PSOE porque lleva 50 años haciéndolo y no concibe hacer otra cosa, o porque espiritualmente es de izquierdas y eso del PSOE pues le suena a ser de izquierdas. Para el tema de las manifestaciones se ha planteado la posibilidad de guiar así a la gente, pues eso, menos politizada, que sea del PSOE, y que de repente en una manifestación empiecen a aparecer banderas del PSOE y... A ver, la podemos llevar nosotros sin ser, ¿eh? Es que no ves que los periodistas no contrastan. A partir de ahí, es que hay que ser conocedores de la realidad para saber cuáles son nuestras pocas cartas y saber... ¿Hay algún periodista en la sala? Porque me voy corriendo. Pues yo la sé, pero no, es que es verdad. Es verdad, yo cuando digo algo van y lo ponen, digo, pues si es verdad bien, y si yo podría estar inventándome películas toda la vida y ahí en los periódicos.
Entonces, que todas las estrategias son válidas. Ya os digo, ahora sí, por ejemplo, pues que tú también, que tienes ahí como ideas de cómo hacer aparentar, es que en verdad es aparentar o dar imagen de que hay... Porque ahí los del PSOE se cagarían, en verdad, si vieran a sus propios votantes. Pues si hay que disfrazarse de cura, nos disfrazamos de cura, y si hay que con banderas del PSOE, yo voy la primera, me vale todo, esto no se firma. Y pensamiento colectivo. Y aquí todas valemos igual. Hay menos mis dos compañeros que lo siento, es que valen un montón. Luz, a ti es que te quiero. Entonces, ahora eso, ya te digo, nos metemos al grupo estatal, aquí sin problemas, aportamos ideas. A mí me ha parecido buena idea porque la estrategia es incidir en el voto que vaya a ser a favor, intentar convertirlo en abstención. Y si, claro, si a favor sobre todo está el PSOE, si ven banderas del PSOE, igual que se explota el cerebro ahí en Bruselas y hace, ¿qué ha pasado? Y conseguimos que es mayoría simple. Es que una simple voto verde en abstención, solo uno, es que puede marcar la diferencia. ¿Y tú te imaginas a la ciudadanía autoorganizada venciendo a 27 gobiernos del norte global? ¿Quién se quiere perder eso? Yo no me lo quiero perder, aunque me muera en el intento. Entonces ahora todos los interesados en ideas, en ella que estaba ya ha participado en acciones organizadas desde fuerzas europarlamentarias, pues aquí todas valemos. ¿Yo? Sí. Me lo voy a apuntar. Te recuerdo, Ana, que se están grabando. ¿Quién es periodista? No. ¡Qué susto! No, pero recuerda que te estás grabando, ¿eh? Que habrá muchos periodistas por ahí. Bueno, pero ustedes saben que yo hablo la verdad. ¿Que da mejor o que da peor? Hay periodistas muy buenos. Estamos hablando en genérico. Estoy sudando, oye, qué calor. Primero una opinión, yo creo que este pacto, que es al final una consecución de lo que ya fue la Constitución Europea en su día, que también fue una regresión en la materia de inmigración, que de ahí salieron todas las leyes de extranjería y sobre todo la que aprueba aquí el PSOE. Yo sí creo que este pacto de inmigración se plantea por el miedo que hay al auge de la ultraderecha en toda Europa. O sea, la socialdemocracia europea está acojonadísima y ha dicho, antes de que venga Vox, Meloni y todos los demás, el Frente Nacional, con su campaña, nosotros vamos a poner la norma para que aquí no entre ni un solo africano más en territorio europeo y no tengamos el discurso de la ultraderecha robando los votos de los que queremos gobernar. Creo que va a ser imposible de frenar. Está súper débil la movilización, pero ya no solo en el territorio español, en toda la Unión Europea, a nivel mundial estamos viviendo el genocidio de Palestina y es evidente que estamos desmovilizados porque no hemos sido capaces de frenar eso y es bestial, eso sí que es una vergüenza lo que estamos viviendo. Yo quería preguntarle a Saín, cuando has dicho lo de que Francia está perdiendo influencia en África, está claro que lo pierde no en favor de los gobiernos africanos ni de los pueblos africanos, sino a favor de otras potencias. ¿Qué opinión? Que está Rusia ahí muy metida, ¿no? De lo que he leído. Igual no es el momento para hablar de eso, pero es que a mí me alucina lo que hace Pedro Sánchez en este país, es que es asqueroso. O sea, yo, por un lado, menos mal que están gobernando ellos y no el PP y Vox, pero por otro lado dices, joder, es que las cosas más reaccionarias en inmigración siempre lo ha hecho el Partido Socialista, y lo que ha hecho ya con lo de no reconocer al pueblo saharaui, todos nos hemos quedado impactados, cuando además todo lo que era pues lo de la acogida, ¿no?, de los niños saharauis siempre ha sido muy de la base de la militancia del PSOE, quien ha llevado todo eso. Pues aún así tienes a Pedro Sánchez haciendo estas cosas oscuras que me gustaría saber vuestra opinión de a qué se debe, qué acuerdos tan oscuros puede tener con el rey de Marruecos para hacer lo que están haciendo, porque la política más criminal en la frontera lo está haciendo el Partido Socialista, lo ha hecho Marlaska, defendiendo que lo de Tarajal ha sido legal y tal. O sea, es bestial, y estamos presenciando que se supone que la izquierda que está gobernando en España está haciendo lo más reaccionario en inmigración, y que todavía pueden hacer más, porque
pues eso, que la sociedad estamos muy dormidos y yo sí tengo esperanzas a ver lo que ocurrió en Latinoamérica, cómo se vuelven a dar procesos como en Bolivia de haber perdido todos los derechos, cómo pudieron ganar en las luchas que llevaron a Evo, aunque no haya sido, bueno, esto es otro debate, ¿no? Pero sí tengo esperanza de que esto no puede ser que ya se haya acabado y que los que dominan forman las leyes y esto es inamovible. No creo que lo podamos cambiar los que estamos aquí hoy, ni los próximos años, que el mundo tendrá que cambiar y tenemos que ir hacia un mundo mejor, pero la verdad es que no sé cómo, porque si la izquierda hace estas cosas, o la supuestamente más llamada izquierda, es terrible, porque esto lo va a apoyar, lo va a aprobar la socialdemocracia europea. Este pacto no va a ser la ultraderecha. Entonces, ¿qué no hará la ultraderecha cuando gobierne Europa? Que yo sí creo que eso lo vamos a vivir. Bueno, lo dejo, porque tengo un montón de... Bueno, y que espero que haya formado una coordinadora o algo para convocar una manifestación, porque como seamos los que estamos aquí, esto va a ser muy pequeño. No ha venido nadie de una ninguna coordinadora de asociación. algo, por favor, Podemos tiene que hacer algo, ¿no? No sé, convocar una manifestación por lo menos. Nada, que sobre lo que has dicho, por ejemplo, lo primero, yo creo que casi responde lo segundo, como el miedo a la extrema derecha hace que Pedro Sánchez se dé mucho a Marruecos como un chantaje para que pueda pues retener a la migración que entra, porque si no la extrema derecha le gana el discurso y gana votos. Yo creo que ahí es el juego que está haciendo Pedro Sánchez, llegando a este límite extremo que es como te cedo este territorio, te apoyo, pero que me apoyes en que no entre gente. Yo ahí es lo que digo, que es lo que juega, es lo que hemos dicho, como por ejemplo para el pacto, que llegan a este extremo para que la extrema derecha no gane. Y respecto a lo de Francia y África, que Francia está perdiendo África, y hablando de otras potencias, muchas veces estamos pidiendo a la gente como conciencia de pensar en que esta lucha lo lleva el pueblo africano y que no se infantilice. Porque el tema es que son pueblos que se han levantado, están luchando, porque son muchísimos años de colonización, muchísimos años de presencia francesa, la moneda francesa, los recursos de todos esos países, Francia lo tiene en sus manos y lo gestiona como quiere. Si esos pueblos hoy se han levantado, les ayude quien les ayude, pero quieren cambiar esto, quieren que Francia se vaya, yo creo que hay que aceptar eso y aplaudirlo. Esta Rusia, sí, la guerra de Rusia ha empezado antes de Ucrania, mucho antes, porque sabía que va a empezar esta guerra en Ucrania y dijo, gas, lo voy a cortar, pero sé que esos países europeos están en África y van a llevarse todo. Senegal tiene gas, nadie sabe si se está explorando, es que es como algo todo como que nadie sabe. Se prevía que será en los años que vienen, pero dijeron que en el 2023. ¿Qué está pasando para que se adelantara eso? La guerra. ¿Ha explotado la guerra? Pues no sabemos el porqué, pero el gas de Senegal seguramente estará saliendo, seguramente, porque España, hasta lo último que sé, ya tiene una reserva que nunca había tenido. ¿De dónde saca esto? Tuvo problemas con Algeria, tuvo problemas con muchos países sobre este tema. ¿Y de dónde viene esto? La Guardia Civil, los militares, los policías, por ejemplo, españoles que están en Senegal, desde los acuerdos de 2006, que decían que van a ayudar y apoyar en lo que es frenar la inmigración irregular. ¿Cuánta gente ha llegado este año? ¿Cuál es la misión de la Guardia Civil, la policía y los militares que están ahí? Es como muchas cosas que están ahí, pero Francia va a perder va a perder porque África se quiere liberar de este tutelaje. Quien esté, China, Rusia o tal, pero quieren su poder. Ojalá que no caigan en las manos de ningún otro país. Pero esta parte siempre pedimos que se entienda al pueblo africano y que les apoyen. Vayan con quien vayan, pero quieren un cambio, es lo que quieren y hay que apoyarles en eso. Pero Francia tiene que liberar a esos países. Además creo que hay como
una infantilización de los reclamos de los africanos. No creo que después de tantos años de sometimiento a los africanos le hiciera falta que viniese Putin o Rusia o China para decirles que estáis siendo explotados por Francia. O sea, yo creo que cada vez que escucho a la gente decir es que ahora se va Francia y viene Rusia, el propio sistema internacional funciona así. ¿Cuál es el país en el mundo que no tiene deuda con China? No hay ninguno. Todos los puertos griegos están en manos de China. ¿Quién dice que ahora los griegos están en manos de China? Pero a los africanos se le dice, porque siempre históricamente se ha infantilizado el hecho de que el pueblo africano se levante y diga, mira, hasta aquí hemos llegado y vamos a comerciar con quien nos dé la gana. Yo creo que eso también hay que permitírselo, porque parece obvio, pero hasta esto todavía la conciencia general de la gente no entiende que los africanos puedan decidir comerciar con Irán, al igual que lo hace la propia Unión Europea. Con lo que pasa en Ucrania, España sigue comprando gas a Rusia. No es ningún secreto. Y si lo es, lo podéis mirar. O sea, con todo lo que está cayendo, Alemania sigue comprando gas a Rusia. Han bajado el nivel de compra, pero siguen comprando. ¿Os acordáis del episodio del famoso trigo? Que decía, es que si no sale el trigo los africanos van a morir. Vale, ¿qué pasó? Fueron a hablar con los africanos y le dijeron, como nosotros ya no hablamos con Putin, tenéis que ir a hablar con él, a decirle que libere los cereales. Los africanos fueron a hablar con Putin, y cuando Putin liberó los cereales, ¿sabéis dónde fueron a parar? A Europa, para la comida de los ganados, la mayoría en España. Ni siquiera el 5% fue a parar en África. Y esa es la realidad. Pero en todos los titulares es que va a haber hambruna en África si Putin no libera los cereales. Yo creo que ya basta ya. Llegamos a un punto en el que ya tenemos que entender cómo funciona el propio sistema internacional. Estamos en un sistema interdependiente. Es decir, no hay ningún Estado, por muy potente que sea, que puede vivir en la autarquía. Los africanos, al igual que Europa, hace sus acuerdos. Cuando Europa quiere hacer cosas con China, le da igual que estén los uigures en las cárceles, les estén torturando, le da igual esto a Europa. Se sienta con China y habla. Al igual que si los Estados Unidos quiere hablar con Irán, le da igual que haya un ayatolá en Irán, le da igual. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que hay como un despertar por parte sobre todo de la juventud africana que dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo se habla de África desde Europa? Que Francia está perdiendo África. Tú pierdes lo que te pertenece. Y así es como siempre se ha mirado al continente africano, como una pertenencia, como una despensa, donde voy y recojo la cosa que me da la gana. Pero ahora hay como un movimiento que dice, a partir de ahora, vamos a comerciar y tener relación con quien queramos, como queramos y hasta cuando queramos. Puedes hablar porque ya con lo tuyo termino. No, que te estaba diciendo No, es que que me estás diciendo que quedan 5 minutos, con lo cual o participas o la última palabra. No, bueno, simplemente decir que somos conscientes de que el abandono de Europa de sus responsabilidades con el Polisario en el saharaui, que el mantenimiento de Marlaska es una persona de extrema derecha, aunque está en el PSOE. Claro, su único interés, además, su único campo de interés siempre ha sido su mundo, es decir, el mundo del LGTBI. Eso es una realidad que yo creo que a nadie se le oculta. Que el viaje de Mauritania está absolutamente ligado con esto, como el de pueblo, como el saharaui está ligado con el tema de Marruecos como fronteras externalizadas para evitar lo que ya hemos dicho, ¿no? El paso. Es decir, todo está ahora ahí Europa, bueno, está se bloquea, se ha bloqueado, es que está clarísimo. Entonces, o desbloqueamos, pero está... Esto es lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo desde el 2016, repito. O sea, no es de ahora, ¿eh?
del 2016. Pues nada, muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a todos.